Organismo Judicial de Guatemala. Organismo que ejerce el Poder Judicial de la República de Guatemala y en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo. Imparte justicia conforme a la Constitución Política. La Constitución Política es la ley suprema en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. El organismo judicial está conformado por tribunales de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia, la cual es el órgano supremo. La Corte de Apelaciones son los tribunales colegiados de segunda instancia, cuya jurisdicción se extiende en todo el país. Cada sala cuenta con un grupo actual de 5 jueces llamados magistrados. Juzgados de primera instancia, tribunales unipersonales, es decir, dirigido por un solo juez, que se encarga de conocer procesos judiciales de mayor importancia. Juzgados de paz o juzgados menores son los tribunales unipersonales menores que tienen la facultad de juzgar los hechos que les son asignados de conformidad a la ley. Los jueces y magistrados son los encargados de administrar e impartir justicia en forma imparcial y objetiva según los lineamientos de Constitución Política de la República y las leyes nacionales. Por otro lado, tenemos la rama judicial en Estados Unidos, en inglés Judicial Branch, representada por la Corte Suprema de Estados Unidos o Tribunal Supremo de Justicia, Supreme Court of United States. Leyes federales. Se origina a partir de la Constitución, que es la norma que le da al Congreso el poder de aprobar leyes para regular diferentes cuestiones. Leyes estatales. Los 50 estados estadounidenses cuentan con soberanías independientes dotadas de sus propias constituciones estatales y sus propios gobiernos estatales. Tribunales distritales federales. Son tribunales de primera instancia del sistema federal. Estos tribunales distritales tienen jurisdicción para ver casi todas las categorías de casos federales, incluyendo asuntos civiles y también penales. Tribunal de apelación. Por disputas entre dos o más estados, entre ciudadanos de diferentes estados, entre otros. Tribunal de revisión judicial. En última instancia, mediante la que puede invalidar por inconstitucionales las leyes del Congreso Federal y las de las asambleas legislativas de cada estado, y los actos del gobierno, los de administración y los de jueces. Juez, persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio administrando justicia. Jurisdicción, autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. La Constitución de 1787 es la ley suprema que rige el funcionamiento de Estados Unidos. Esta fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 en la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, y después ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado. En Estados Unidos tienen dos sistemas judiciales separados, el sistema judicial federal y el sistema judicial estatal. Sin embargo, la Corte Suprema es considerada como el tribunal de mayor jerarquía en la nación, ya que todos los tribunales, tanto federales como estatales, deben acatar las decisiones de esta. La Constitución de Estados Unidos autorizó al Congreso a crear un sistema judicial federal, al que se le permite ver casos de los residentes de los distintos estados, y también casos que surgen en la Constitución o la ley federal. Aparte del sistema judicial federal, cada estado tiene su propio sistema judicial estatal, para decidir sobre los casos que conciernen a los residentes del estado y la ley estatal. Cada sistema judicial estatal tiene una organización distinta,
pero la mayoría tiene muchos tribunales de primera instancia, autorizados para ver todo tipo de casos, y luego un tribunal superior, cuyos dictámenes rigen para los otros tribunales en cuestiones de ley estatal. Dentro del sistema de justicia guatemalteco, los tribunales desde un inicio fueron influenciados por ordenamientos de origen español. Ya en 1824, la creación de la Constitución contemplaba la integración de la Corte Suprema de Justicia con 6 o 7 individuos elegidos por el pueblo. Y a finales de 1851, el acta constitutiva establecía que por primera vez la Asamblea elegiría al presidente de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En 1855 fue reformada el acta constitutiva y el entonces presidente de la República, general Rafael Carrera, adquirió la facultad de nombrar a los magistrados y jueces. Sin embargo, la Constitución de 1879 expresaba que le correspondía al Poder Legislativo nombrar al presidente del Poder Judicial, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Apelaciones, y que el Congreso Nacional tendría la potestad de removerlos de sus cargos en caso de mala conducta, negligencia o ineptitud. Ya en 1953, el presidente de la República, general Jorge Ubico, propone una reforma a la Constitución, y dentro de unas de las reformas se daba al Poder Legislativo la facultad de nombrar al presidente y magistrados de la Corte de Apelaciones. Más adelante en la historia, en el año de 1954, se convocó a una asamblea constituyente que promulgaría la Constitución, en la cual se reguló que las autoridades del organismo judicial serían nombradas por el organismo legislativo. Además, era facultad de la Corte Suprema nombrar los jueces de primera instancia y a los de paz. Sin embargo, alrededor del año de 1966, la Constitución normaba el nombramiento de los miembros del organismo judicial por el Congreso. Y no fue sino hasta la Constitución del año de 1985 en el que se regulaban que tanto los jueces como los magistrados podían durar 5 años en sus funciones. En cuanto a la conformación del sistema de justicia guatemalteco, este se compone de organismos, entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas del Estado. Ahora bien, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el organismo judicial es el encargado de impartir justicia con independencia y potestad de juzgar, procurando restaurar y mantener la armonía y paz social a través de prestar a la sociedad una satisfactoria administración de justicia. El organismo judicial incluye a la Corte Suprema de Justicia, la cual es el organismo más alto del Poder Judicial y es el órgano colegiado de gobierno del organismo judicial, siendo sus funciones propiamente jurisdiccionales y administrativas, aunque según el artículo 52, la función jurisdiccional también le compete a los demás tribunales, la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados, los cuales designan a su presidente cada año, y esta, a su vez, está organizada en 3 cámaras: Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Amparo y Antejuicios. La Corte de Apelaciones está conformada por 3 magistrados y 2 suplentes, y le corresponde conocer en segunda instancia los procesos, así como los demás casos establecidos por la ley. Los juzgados de primera instancia tienen como objetivo conocer los casos, hechos o procesos judiciales cuando sean requerido o son de mayor importancia o cuantía. Y los juzgados de paz tienen a bien juzgar hechos delictivos o de cualquier índole que ocurra en el lugar al que fueron asignados. De igual manera, como parte del sistema de justicia, se encuentra la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Procurador de la Nación y de los Derechos Humanos, el INASIF, el Ministerio de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación.
el cual es el responsable de la seguridad ciudadana, del sistema penitenciario y de la PNC. Otras entidades de alguna forma vinculadas al sector de justicia son el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Diferencias entre ambos sistemas judiciales. Una de las principales diferencias entre los sistemas judiciales de Estados Unidos y Guatemala es cómo están compuestos. A la Corte Suprema de Estados Unidos la compone un presidente y 8 jueces asociados. Estos jueces son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado y pueden ser de 3 tipos diferentes: Criminal Grand Juries, Criminal Petit Juries and Civil Juries. Mientras que en Guatemala la Corte Suprema de Justicia está formada por un presidente y 13 magistrados que son electos por los diputados. Otra diferencia son las cámaras con las que cuenta Guatemala. Existe la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparo y Antejuicios. En Estados Unidos no existen las cámaras. A cambio, el organismo judicial se divide en cortes federales y de apelación. Asimismo, en los juicios estadounidenses están los jurados, los cuales no existen en los juicios guatemaltecos. Otra de las mayores diferencias es que el sistema judicial de Estados Unidos tiene cortes federales y cortes estatales, y cada una resuelve casos de diferente índole, dependiendo si están relacionadas a las leyes de un estado o de una nación completa. En Guatemala, las Cortes ejercen justicia sobre todo el territorio nacional. El organismo judicial de Guatemala se encuentra dividido en 2 áreas: el área jurisdiccional y el área administrativa. Cada una contiene sus propias funciones. Sin embargo, esta división no existe en el sistema judicial estadounidense. En Estados Unidos, la Constitución da al Congreso la posibilidad de estructurar el organismo judicial. En Guatemala, en cambio, el Congreso se ve involucrado en la composición del organismo judicial al elegir a los 13 magistrados. Como podemos ver, las diferencias entre ambos sistemas son sustanciales. No son diferentes únicamente en su historia o en la terminología con la que se refiere a cada uno de sus temas, sino que también difieren en su conformación y su forma de llevar a cabo su labor principal, que es aplicar justicia.